Iniciemos, inicien. Bueno, profe. En el trabajo de distribución de frecuencias me uní con mi compañero Joaquín Castaño. Nos tocó el punto número 7. Puede bajar, profe. Bueno. El punto 7 dice así. En un parqueadero se registra el tiempo de permanencia en minutos de 60 autos. Así. En esta tabla les muestro el tiempo en minutos de los autos en el parqueadero. Este ejercicio tiene 3 puntos. Puede bajar, pues. Muchas gracias. Uno de ellos es elaborar una tabla estadística para esos datos agrupándolos en 8 intervalos. ¿Cuál es la amplitud de los intervalos? Es posible determinar qué porcentaje de los autos permanecen menos de 1, 2, 3 o 4 horas en el parqueadero. Bueno. Primero organizamos los datos de forma ascendente, así, de forma organizada, del menor dato hasta el mayor. Aquí le mostramos de forma organizada cómo hice el procedimiento. Como están viendo, de menor a mayor, determinamos. O sea, antes estaba así, en esta posición. Están desordenados. Ok, y acá ya están ubicados ya ascendentemente. Y aquí ya están ordenados. Muy bien. Determinamos N. N es el número de datos. N es 60. ¿Por qué 60? Porque sumando todo, contando todo, todos estos datos, da 60. Encontramos el valor mínimo. El valor mínimo se simboliza VM. Primer dato. El valor mínimo es 15. ¿Por qué? Porque muy bien lo mostramos exacto. Aquí mostramos que es 15. Después buscamos el valor máximo. Bien sabemos que el valor máximo es 450. También lo estamos mostrando. El rango se simboliza con la letra R. Y aquí hay una formulita. Valor máximo menos valor mínimo te da 435. Profe, voy muy rápido. Va bien. Muy bien. Sí. O quien no haya entendido, quien no va entendiendo. En Dice, este punto, claro está, me pueden decir y yo les explico. Sandy, ¿usted entendió? Sí, señor. Va bien. Hágale, Guaco. Wendy. Dale, Sandy. Sí, profe, se ha entendido perfecto. Bien. Bien. Profe, ¿puedo seguir? Continúe. Entonces, vamos a buscar el número de clase. El número de clase se simboliza con una K. Entonces, aquí hay una fórmula. 1 más 3,332 logaritmo de n. N es el número de datos, que el número de datos es 60. Logaritmo. Claro está. Entonces, logaritmo de 60 es 1,77. Lo multiplicamos por 3,332 y eso nos da 5,89. Más 1 da 6,89. Aquí, para ser más preciso, lo redondeamos y nos da el valor único, que es 7. Entonces, el número de clases es 7. Para buscar la amplitud de la clase, entonces buscamos el rango sobre el número de clase. Ya sabemos que el rango es 435
y el número de clase es 7. Esto se divide y da 62,1. Entonces, para ser más preciso, se redondea y nos da 62. Aquí es turno de mi compañera Daniela. Profe, baja, me hace el favor. Ay, profe, baje la partecita de arriba de los nombres como que se subió. Ahí. Ya. Bueno, aquí ya se va a hacer la tabla estadística con los valores. Entonces, para ubicar los intervalos se necesita la amplitud. Como no nos habían dado la amplitud en el ejercicio, nos tocó hallarla, que fue con la fórmula de K igual a 1 más 3,332 por el logaritmo de n, que es 60, el total de la cantidad de datos. Entonces, como el estudio que se está dando es en tiempo, en minutos, colocamos así el nombre tiempo, minutos. Entonces, para colocar los intervalos, tenemos en cuenta la amplitud. Entonces, el valor mínimo que vamos a colocar para empezar a ubicar los datos es el 15. Se coloca corchete porque se toma ese 15. Y a ese 15 le sumamos la amplitud, o sea, 62. Y nos da 77. Cerramos paréntesis, el 77 no se toma porque está con paréntesis. Ya en el siguiente intervalo sí se toma, ya se pone el corchete. A ese mismo 77 le sumamos la amplitud, que son también 62, y nos da 139. Y así vamos haciendo con cada uno de los datos para ubicar bien los intervalos con la amplitud de 62. Luego de eso, vamos a hallar la marca de la clase. Para hallar la marca de la clase, como ya sabemos, sumamos el límite inferior con el límite superior de los intervalos y el resultado lo dividimos entre 2 y así vamos hallando cada una de las marcas de la clase. Luego vamos a hallar la frecuencia absoluta. Entonces la frecuencia absoluta se halla sumando la cantidad de datos que se encuentran en ese intervalo. ¿Cuántos datos hay del minuto 15 al minuto 77? Entonces nosotros pues en los datos que nos dieron sumamos cuántos datos, es decir, cuántos tiempos en minutos habían en ese intervalo y encontramos 29 datos. Luego en el siguiente intervalo encontramos 15, 5, 2 y así. Al sumar todos esos datos nos da 60, que es el número de datos pues totales de frecuencia. O sea, ese conteo se está haciendo aquí. Exacto. Miramos del intervalo 15 al 77 cuántos valores hay dentro de ese intervalo. Dentro de ese intervalo encontramos que habían esa cantidad de datos. Y así se hace con nosotros. Y al sumar todos estos datos nos tiene que dar un total de 60, que es el total de datos que hay, que nos dieron. Son 60 autos en total. Bueno, luego hallamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos entre el total de datos, que son 60. Entonces dividimos 29 entre 60, nos da 0,48. 15 entre 60, 0,25 y así. Al sumar toda esa frecuencia relativa a todos esos datos nos da 0,97. No nos da 1 exactamente, pero se acerca bastante, se aproxima, entonces pues lo dejamos así. Luego hallamos la frecuencia relativa por porcentaje, porcentual. ¿Cómo se halla? Multiplicando la frecuencia relativa, cada uno de los datos de la frecuencia relativa, multiplicada por 100. De esa manera lo llama. 0,48 por 100, 48. 0,25 por 100, 25. Y así. Y al sumar todo eso debe coincidir
con la frecuencia absoluta. Perdón, con la frecuencia relativa normal, que es 0,97, entonces nos debe dar 97 en porcentaje. Si fuera 100, entonces en porcentaje también nos tendría que dar 100. Luego hallamos la frecuencia absoluta acumulada. Esa se halla sumando la frecuencia absoluta normales, sumando el primer dato con el segundo con el tercero y así. Entonces colocamos como inicio el 29, nos ubicamos en frecuencia absoluta y vemos que el primer dato es el 29, lo sumamos con el número 15 y nos da 44. Luego ese 44 lo sumamos con 5, nos da 49 y así con cada uno de los datos. Al final vemos que nos da 60 y ese 60 coincide con la frecuencia absoluta. Luego hallamos la frecuencia relativa. Hacemos lo mismo, sumamos el primer Hallamos dato de aquí la frecuencia relativa acumulada. Sumamos el primer dato de la frecuencia relativa normal con el segundo dato y el segundo dato con el tercer dato y así. Ubicamos en el inicio 0,48, lo sumamos con 0,25 y nos da 0,73. El 0,73 más 0,08 da 0,81 y así. Al final de esa suma de la frecuencia relativa acumulada nos da 0,97 y vemos que coincide con la frecuencia relativa normal. Luego ya hallamos la frecuencia relativa por porcentaje. Multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100, como ya sabemos, 0,48 por 100 da 48, 0,73 por 100, 73 y así. Al final nos da 97, que pues era el valor que coincide con la frecuencia relativa normal en porcentaje. Y así pues realizamos nosotros la tabla estadística de esos tiempos en minutos que duran unos autos, pues en este caso 60 autos en un parqueadero. En el segundo punto nos pide hallar cuál es la amplitud de los intervalos. Ya nosotros pues habíamos sacado esos datos anteriormente, si se dieron cuenta, y para hallar esa amplitud, nosotros lo que hicimos fue primero hallar el rango y luego el número de clase. R, que es rango, y K, que es el número de clase. Nosotros lo hallamos y de esa manera dividimos esos resultados y nos dio 62. Así fue como pudimos realizar los intervalos en la tabla, porque sin la amplitud no podíamos ubicar los intervalos en la tabla. Entonces teníamos que hallar la amplitud para poder colocar bien los intervalos. Listo, profe, los dejo con mi compañero. Wendy, ¿entendió? Sí, profe. Sandy, Sí, profe, yo algo que no entendí fue algo que explicó Juaco, pero quería esperar que terminaran para poderles que me expliquen ahí ese pedacito que no entendí. ¿quién tiene dudas? ¿Quién tiene dudas? Profe, yo pienso que ahí lo que más debemos como que de pronto tener en cuenta a los demás compañeros, porque si mal no estoy, creo que a los otros sí les dio la amplitud o no, estoy equivocada. Sí, exactamente. Entonces, lo que de pronto diferente que hay acá es eso, que aquí nosotros tuvimos que hallar la amplitud y se hallaba en esos datos que nosotros hicimos con esa fórmula, reemplazando todo eso y así. Yo creo que esa es la diferencia de pronto. Exactamente. En este punto de ustedes específicamente, únicamente tienen un conjunto de datos y nada más, ¿sí? Y en cambio, quienes han expuesto inmediatamente se da desde aquí, ¿sí? Únicamente ellos completaban cada uno de estos datos. Bueno, yo sí tengo una, antes que continúe Joaquín. Se nota, bueno, que manejan este tema, ¿sí? Han seguido unos pasos y eso está bien. Aquí se ubicó ascendentemente muy bien. Se halló cada uno de esos aspectos
y eso ha estado bien. Apagan audio. Profe, se me cayó la señal, profe, disculpe, qué pena, se me había caído la señal y no les escuché nada. Bueno, estaba diciendo que se nota que manejan este tema quienes están exponiendo, ¿sí? Aquí sí, bueno, antes que continúe Joaquín, yo digo una cosa. Yo cuando estaba justificando cada uno de estos pasos que ustedes están viendo acá, yo dije, estos pasos se usan únicamente cuando ¿qué? Cuando me dan un conjunto de datos como este que ustedes tienen aquí, ¿sí? Y dicen hagan, no dicen nada más. No dan ningún dato específico con que ustedes tomen una base. Y si nos fijamos aquí, en este punto A, me están dando un dato específico. Ojo, me están dando un dato específico y es que haga este estudio ¿en qué? En 8 intervalos. Bien. En 8. ¿En 8 qué? Intervalo. En 8 intervalos. Ya están dando ese dato. Y si nos vamos acá, ustedes han continuado siguiendo esos pasos y eso va bien. Paso 1 se ubicó ascendentemente, muy bien. Paso 2 se halló cantidad de datos, muy bien. Han hallado dato máximo, dato mínimo, muy bien. Y cada uno de esos datos. Aquí. Vean esto, donde no entendí. vean esto que ustedes tienen aquí. ¿Qué significa esto? K. ¿Qué significa K? Número de clases. Ah, y ya ese dato se está dando. Vean, Profe, punto A. pregunto por qué al realizar la fórmula no me da 8, no me coincide con Es 8. que eso no coincide, ya que yo estoy dando ese dato. Si yo había dicho, me hacen ese estudio en 8 intervalos, es muy distinto. En cambio, si yo no digo nada, si yo únicamente doy este conjunto de datos y digo hagan todo, no doy más nada, no digo más nada, ahí sí ustedes siguen específicamente cada uno de estos pasos así como iban. O sea, si yo no había dicho en cuántos datos ubicaban ese conjunto, esto estaba muy bien. Se aceptaba, eso estaba bien, eso no se discutía. En cambio, ya yo aquí en este punto A estoy dando una especificación, que eso se haga en esta cantidad. ¿Sí? Entonces ya ustedes aquí, cuando... Pocas palabras, tenemos lechuza malo. Exactamente. Aquí, ya, o sea, este dato no se hallaba, ya ese dato se estaba dando, ¿sí? Y allá me estaba diciendo que allá es 8. Y este dato es 8. Profe, y si no se diera así como usted lo está pidiendo, ¿me explicaría cómo consiguieron mis compañeros ese dato? Ahí porque la verdad no entendí. Yo di Ellos explicaron muy bien, pero ese pedacito ahí no lo entendí. esto, yo di esto. ¿Cómo se hallaba? ¿Sí? Vamos acá, Sandy. Yo esto di, Sí, es sí, más, señor. Sí, acá en lo... mandé un sí. documento, sí. Únicamente, ¿qué se hace? Se cambia a N con, Ay, yo también sé. se cambia a N con esa cantidad de datos, que es 60. Con el que 60, sí, señor. Ok. Saca cuenta todo esto y inmediatamente da 7. Entonces, continuamos aquí. Ya aquí me estaba diciendo que ese conjunto se ubicaba en 8. Profe, nos daría tiempo, no sé, para arreglarnos.
Ya, un momento, vamos allá. Aquí obviamente ya no tienen una división en 7, sino en esa cantidad que se estaba dando, que es 8. ¿Sí? Esta cantidad es 8. Y si hacemos esa división, ¿cuánto da? 55. Que se llega a ¿cuánto? A 55, ¿sí? Tomando una cantidad exacta, 55. Ah, profe, y entonces, porque ya no sale todo malo, porque la amplitud cambia, la Exactamente. Si longitud eso cambia, inmediatamente todo esto de aquí va cambiando. Todo esto cambia. Profe, entonces nos dejaría otra vez poner la próxima clase. No, o sea, ya ustedes han hecho una exposición y se nota que manejan ese tema. Eso no se discute. Se nota que ustedes manejan este tema, ¿sí? Que han tenido una falla en un dato y vean que un dato, un 7 y un 8, uno dice una unidad. De 7 a 8 únicamente cambió una unidad, ¿sí? Y vean todo ese daño que hizo una unidad. Que aquí había dado ¿cuánto? 62. De 62 pasó a 55. Y inmediatamente hace un daño en todo este conjunto de aquí, en todo, daña todo. ¿Sí? Entonces ya ustedes han expuesto según esa cantidad que ustedes habían buscado, que fue de 62. Y Nos falta el se, tercer punto, profe. sí, se entendió cómo se ubicó, cómo se hizo cada paso, eso estuvo bien. Teniendo en cuenta ese que han tomado ese punto de 62. Bien. Entonces ustedes continúen aquí con esos puntos, justificando cada punto según este enunciado que ustedes tienen, según esto que ustedes han hecho. Que eso tomando aquí, tomando a este dato como 62, así como ustedes tenían eso, está bien. Entonces Bueno, continúen. ¿Sí? Bueno, profe, el punto C, autos que permanecen en menos de una hora. ¿Sí? El punto C, profe. Sí, ya me dijo. ¿Autos que qué? Permanece menos de una hora. Autos que permanecen menos de una hora. Entonces vamos acá. ¿Y dónde nos ubicamos? En menos de una hora. En Está 15, en el primer intervalo. de 15 a 77. ¿Y de este tiempo está dado No, en qué? ¿En este o en dónde? sí, profe, un minuto. O sea, tomo este. no, No, profe, profe, nosotros nosotros creamos el intervalo porque si es de una hora, entonces de un minuto a 60 minutos. Nosotros lo Y especificamos en esa bueno, respuesta. bueno, sí, y eso se basa, esos datos se sacan de dónde? Evidentemente es de aquí, de nada más. Entonces, Sí, como profe. como estos tiempos están dados en minutos, aquí tengo que 77 minutos exceden a 60 minutos, ¿sí? Que vienen siendo ese dato que están dando. Entonces, inmediatamente uno se da cuenta que esto no está bien. Veamos qué han hecho ustedes según ese contenido que tienen. Díganme.
Profe, bueno, se ha tomado el tiempo. Aquí dice auto que permanece en menos de una hora. Entonces, el auto que permanece en menos de 60 minutos. Aquí se cogieron varios datos. Por ejemplo, 15, 18, 18, 20, 25, 27, 30, 30, 32, porque están en ese intervalo. Hasta 60. O sea, se han fijado y han hecho un conteo acá. De 15 Exacto. a menos que 60. O sea, no llega a 60, llega hasta 58, ¿sí? Sí, profe. Ok. Entonces, en sí contamos y hay 19 autos que permanecen en menos de una hora en el parqueadero. Aquí, este procedimiento es los 19 autos por 100 y se dividen en 60. Hay que hallarlas en forma de porcentaje. Este punto, ¿qué dice específicamente? Entonces, 19 por 100 da 1900. Se divide entre 60 y da 31,66%. Y así se hacen con los demás. Entonces, autos que permanecen en menos de una hora. Entonces, autos que permanecen en menos de 2 horas. Entonces, 2 horas serían 120 minutos. Entonces, a ese rango, a ese intervalo, hay que coger también esos datos y hacer la Ok. misma operación. Profe, Ok. espérese, por favor, en bajar un poquito. Sería lo siguiente. Entonces, aquí, en los autos que permanecen en menos de 2 horas, hay 38 autos. Entonces, 38 por 100 dividido entre 60. 38 por 100 da 3.800. Dividido entre 60 da 63,33%. Bueno, Ese es el porcentaje que hay. como se había dicho, estos datos no se sacan así. Estos datos se hallan donde uno se ubica. O sea, ese viene siendo este objetivo de que ustedes hagan este estudio así. Que ya ustedes no hacen más cuentas, sino que yo digo, tiempo en minutos, autos que tienen menos de 201 minutos. Entonces, menos de 201 minutos, yo enseguida me ubico ¿dónde? En este dato. O sea, esa suma sucesiva de todos esos datos hasta menos de 201, que viene siendo 81, ¿qué? 81%. Nada más. No tengo ni que andar sacando más cuentas ni nada de eso. Bueno, en definitiva, a ustedes les tocó ese punto que estaba más extenso y tenía más cosas. Saben que han tenido fallas, ¿sí? Una falla que dañó todo. Aunque si ustedes, ese dato dio 62 y daba 55, bueno, ustedes han tomado ese dato de 62 y han avanzado bien, ¿sí? Se entendió qué han hecho en cada paso y demás. Entonces yo tengo en cuenta todo eso y inmediatamente asigno una nota. O sea, tengo en cuenta que ustedes manejan ese tema y demás. Cosa que si yo me baso únicamente en que tenían un dato de 52, daba 55 y ustedes tenían 62 y que todo eso dañó, inmediatamente sacan como máximo 2. Entonces yo tengo en cuenta que ustedes han manejado ese tema y han hecho pues una buena exposición. 8:44. Bueno, pues
Bendiciones, cuídense. Bueno, hasta mañana, profe. Bendiciones. Chao. Chao, que estén bien, chicos. Bueno, igualmente bendiciones para todos. Bendiciones Feliz para noche. todos. Feliz noche también.